a ver un paciente por interconsulta, o un paciente que es derivado a nuestro consultorio por algún colega, habitualmente un clínico, un cardiólogo, pero bueno, mayormente clínicos o generalistas. Nosotros encaramos a este paciente como cualquier paciente cuando ustedes reciben por primera vez, obviamente haciendo más hincapié sobre los antecedentes de las probables patologías renales, ¿no? Entonces, como ustedes ya saben, empezamos con una historia clínica. En nuestro caso, los antecedentes personales y los antecedentes, sobre todo si es un paciente joven, los antecedentes de la niñez son muy importantes. Recuerden que, bueno, las malformaciones urológicas de la infancia nosotros los conocemos o los derivan alrededor de la adolescencia o el joven. Entonces vamos a ver ese tipo de pacientes. Entonces, como ven acá, los antecedentes personales, sobre todo las infecciones urinarias a repetición, si es una persona joven o un adolescente, tener en cuenta las infecciones urinarias en la niñez. Profe, ¿la puedo interrumpir? Sí, dime. Al lado de compartir pantalla le aparece un botoncito que dice grabar la clase, por las dudas, así le queda en su compu. Sí, a ver, creo que ya lo apreté, pero déjame ver. Sí, pareciera que sí, que estamos. Gracias. Ahí no está grabando por las dudas. ¿No está grabando? No, ahí no. Abajo, en los comandos de abajo, donde apretó compartir pantalla, al lado hay un botoncito redondo que aparece y dice grabar. A ver, entonces voy a tener que bajar este. Sí, no puedo volver atrás, chicos. No puedo. A ver, pará. Una bronquiectasia. Vamos acá. Aparte dice, esclerosis o bronquiectasia, colitis ulcerosa, 2 puntos amiloidosis. Como si estuviera relacionado. Capaz la amiloidosis. No puedo volver atrás. Bueno, le pongo grabar yo y se guarda en mi compu, después se lo paso. Ah, bueno, dale. No puedo, vos sabés que no puedo volver a los botoncitos. Ahí puse grabar yo. Esto no anda bien. Bueno, decíamos, tener en cuenta los antecedentes de malformaciones de las vías urinarias en pacientes que han tenido infecciones urinarias a repetición, sobre todo en la infancia. Un tipo de paciente que vemos bastante de jóvenes con insuficiencia renal ya avanzada, son los pacientes que por ejemplo, que nacen con mielomeningocele. Esos son pacientes que, bueno, por su trastorno de reflujo, etcétera, son pacientes que tienen casi toda una vida de la niñez, digamos, con infecciones urinarias que a lo largo de la adolescencia o al adulto joven los lleva a una insuficiencia renal avanzada. Como les puse ahí en el Power, de más o menos entre los 20 y 30 años. Lo mismo pasa cuando tenemos un paciente joven con hipertensión arterial. Ustedes saben que la hipertensión esencial es más frecuente en los adultos mayores. Pero si ya tenemos gente joven con hipertensión, que es una causa de derivación frecuente en la nefrología, un hipertenso joven, hipertenso severo, tenemos que estar pensando en alguna glomerulonefritis que haya cursado en la infancia o, bueno, que pueda haber pasado asintomática o no. En ese caso el paciente nos cuenta que ha tenido infecciones urinarias en la infancia, una glomerulonefritis en la infancia. Tengan en cuenta que muchas pasan inadvertidas, sobre todo en la infancia o en la adolescencia. También tenemos que indagar, ya si este paciente no tiene antecedentes de la infancia o de la niñez, en enfermedades crónicas que puedan condicionar una insuficiencia renal en la adultez. ¿A usted cuál es la más común? Porque la bronquiectasia te produce... ¿Les parece a usted? Está ahí escrito, así que me lo tienen que decir. La más común que nosotros tenemos en nuestro medio es la hipertensión y la diabetes, ¿no? Paciente diabético hipertenso tiene grandes chances de tener una insuficiencia renal con el paso de los años de evolución de esas dos enfermedades. Sí. También otro tipo de enfermedades crónicas, pacientes con colitis ulcerosa, es bastante frecuente. Tenemos que pensar en una amiloidosis y ya, bueno, la clínica nos hará pensar, de acuerdo a lo que presenta el paciente, en la patología. A ver si puedo, la próxima. Ahí está, mira.
Sobre los antecedentes familiares, bueno, la diabetes ustedes saben que tiene una agregación familiar, así que tenemos que preguntar eso también, aunque yo no lo haya escrito acá. Pero tenemos que pensar en nuestro medio, en nuestra zona geográfica, hay mucha poliquistosis renal. Sobre todo en la ciudad de Santa Fe y hacia el norte hay muchas familias con poliquistosis renal, entonces tenemos que indagar eso. La mayoría de los pacientes saben que tienen quistes, algunos de sus familiares han tenido quistes, que algunos de sus familiares han estado en diálisis, entonces es un poquito más fácil. Pero bueno, a veces puede ser que no lo sepan. Dentro de las enfermedades quísticas con agregación familiar tenemos la del adulto, que es autosómica dominante, esto ya lo vamos a ir viendo más adelante con cada patología. La poliquistosis infantil, que es autosómica recesiva, esto se manifiesta en edades más tempranas, y la nefronoptisis, que es la poliquistosis, o los quistes medulares, ¿no? Y dentro de las nefropatías hereditarias tenemos que pensar en un síndrome de Alport, no sé si lo han visto, se acuerdan, es una nefropatía con sordera, de una hipoacusia severa los pacientes, y generalmente lo diagnosticamos en personas jóvenes. Después hay otras patologías un poquito por ahí más raras, pero que el diagnóstico hay que hacerlo por ahí por descarte, como la hematuria benigna familiar, la nefropatía por membrana basal delgada. Bueno, estos son más difíciles por ahí de diagnosticar. Y otras enfermedades hereditarias un poquito más más rara, es la enfermedad de Fabry, que esa es una nefropatía que tiene, la enfermedad de Fabry tiene afectaciones de otros órganos y sistemas, bueno, neurológico, cardiológico, gastrointestinal, varios más. Esto lo vamos a ver en cada patología, ¿sí? Así que por ahora tranquilos. Bueno, si tiene antecedente de lupus, esa es otra enfermedad que muy frecuentemente, ya saben, lleva a afectación renal. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, no están bien. Cualquier cosa, chicos, ustedes me interrumpen y me preguntan, no hay ningún problema, de eso se trata. Bueno, si el paciente toma medicamentos por algún otro tipo de patología, recuerden los AINES, sobre todo, ¿no? Los AINES pueden producir básicamente dos patologías. La nefritis tubulointersticial aguda, que a veces no depende del tiempo ni de la dosis, a veces, ¿no? Una sola toma puede producir una nefropatía intersticial aguda, que se manifestaría clínicamente como una insuficiencia renal aguda, y la nefritis tubulointersticial crónica o nefropatía intersticial crónica, mayormente por analgésicos y por AINE, como les decía, esto va a ser totalmente asintomático y se va a manifestar con el paso de los años con insuficiencia renal crónica. Vamos a conocer un paciente que ya tiene alteración de su función renal, pero esto necesita meses o años de la toma de los medicamentos. ¿Qué? Meses. Bueno, una vez que ya tenemos todos los antecedentes, la historia clínica más o menos armada, cuando sus antecedentes personales y familiares, vamos a ver por qué consulta nuestro paciente. Ya les decía, la mayoría de los pacientes son derivados por otro colega. Pero acá tenemos un montón de síntomas y tenemos que empezar a ver qué lo trae a la consulta. Primero, disuria. Si el paciente viene refiriendo que le molesta para orinar, que tiene ardor y dolor, bueno, es muy simple acá. ¿Qué va a la cabeza en nuestra consulta? Las infecciones urinarias. Las litiasis también puede darle disuria, sobre todo cuando tienen microlitiasis, lo que comúnmente se llama arenilla. La hipertrofia de próstata, ahí ya tenemos que ir nosotros diferenciando si son síntomas netamente nefrológicos o son síntomas urológicos, ¿no? Porque por ahí muchas veces el paciente derivado de nefrología termina teniendo una patología urológica y nosotros tenemos que derivar a quien corresponde. Bueno, poliuria o polaquiuria es prácticamente muy parecido a la disuria. La irritación vesical por cualquier cosa, puede ser un tumor, un pólipo vesical, puede ser litiasis que se haya eliminado y haya terminado en vejiga. Bueno, la insuficiencia cardíaca, ustedes saben que también da poliuria. El embarazo, también las infecciones urinarias. La nicturia, ahí ya nuestra patología con nicturia es más la insuficiencia renal crónica.
pero también tenemos que ver que no sea un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada y que reabsorbe sus edemas a la noche y se va a levantar más noches a orinar. El dolor. El dolor lumbar es un tema en nuestra nefrología, porque cuando vienen los pacientes dicen me duele la cintura, y se agarran acá y me duele la cintura, doctora, no puedo barrer, cuando lavo el piso me duele más, si estoy mucho tiempo sentada me duele más, me tengo que acostar un rato. Bueno, ustedes tienen que interrogar bien en las características del dolor. Yo, si les hablo de este dolor, me duele cuando barro, me duele cuando lavo el piso, me tengo que poner una almohada abajo cuando me voy a dormir o cuando me siento a la mesa. ¿Ustedes qué están pensando? ¿Esto es un dolor renal? ¿Qué les parece? ¿Les parece que eso ha sido un dolor renal? Puede ser algo muscular también. Exactamente, eso es un dolor más bien mecánico, ¿cierto? Que cede con el cambio de posición o bueno, con la toma de analgésicos a veces. Eso no es un dolor renal. De todas maneras, ustedes van a revisar ese paciente y van a ver lo que le duele. Entonces, con el dolor tenemos que tener cuidado. ¿Qué produce dolor en nuestros riñones? Las glomerulonefritis cuando son agudas, ¿no? Porque hay una inflamación, para decirlo así, del riñón con distensión de la cápsula y eso es lo que nos va a hacer que el paciente tenga dolor. Las pielonefritis. Las pielonefritis van a ir acompañadas, ustedes saben, de síntomas urinarios bajos muchas veces, pero sobre todo de fiebre muy alta. Las pielonefritis producen fiebre alta. Y un paciente que está con todos los síntomas de una infección severa. Y el cólico renal, que ustedes ya saben que es muy característico, ¿no? Es un dolor que se irradia a la zona de la ingle, sobre todo. Entonces, ahí ustedes... El dolor lumbar van a saber bien, el dolor van a saber bien si es nefrológico o lumbar con un buen interrogatorio. Yo siempre insisto con el interrogatorio del examen físico. Y un buen examen físico para descartar nuestras patologías. Otros síntomas que pueden aparecer son síntomas directamente de insuficiencia renal crónica, como la pérdida de peso, la anorexia, náuseas, vómitos, todos los síntomas de un síndrome urémico, ¿no? La anemia. Muchas veces los pacientes son derivados por anemia y resulta que le encontramos una insuficiencia renal crónica ya avanzada, ¿no? Estos síntomas de síndrome urémico corresponden a una insuficiencia renal avanzada, no la vamos a tener en los primeros estadios de insuficiencia renal, ¿no? ¿Claro hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? No, señora. No, profe. ¿Bien? Bueno. Otro de los síntomas, y bastante frecuentemente es causa de derivación al nefrólogo, es la hematuria. Y ahí en la hematuria tenemos que hacer o diferenciar bien si esta hematuria es secundaria a patología renal, vamos a lo mismo, a patología renal o a patología urológica. La hematuria puede ser de muchas causas, ustedes acá lo ven, las glomerulonefritis, casi todas, las infecciones de las vías urinarias, las litiasis renales, la litiasis a veces vesical también tiene hematuria, los tumores de toda la vía renal, o sea, renal, urológica, toda, urétere, pelvis, vejiga, y ahí es un problema a veces diagnosticar si es nefrológica o no. Acá yo les puse un poquito las diferencias clínicas. La hematuria glomerular es una hematuria que es total, sobre todo, y de un color pardo, es más parecido al té, ¿no? No es una hematuria roja rutilante, como es el de las vías urinarias por ahí, ¿no? Entonces, uretral es más roja y más inicial, y la vesicaloprostática es más terminal. Pero siempre son un poquito más rojas que la hematuria glomerular. Acá a veces el paciente no puede ver, sobre todo las mujeres, ¿no? Van al inodoro, se sientan, orinan, se levantan y ven sangre. Entonces por ahí es más difícil ver si es inicial o total o terminal, pero bueno, un poco por ahí las características del color, sobre todo de la sangre, nos pueden
dar una pista. Siempre pregunten a las mujeres si coincide con la menstruación, porque a veces se confunde la menstruación con la hematuria, ¿no? Entonces, en ese caso, ustedes para diferenciarle tendrían que pedir a la paciente que se ponga un tapón vaginal, ¿no? Entonces ahí vamos a saber bien si es vaginal o es hematuria. Hematuria. Vamos a la próxima. Bueno, otros síntomas que puede presentar nuestro paciente es la proteinuria. La proteinuria es otra de las causas, junto con la hematuria y la insuficiencia renal o las alteraciones de los valores de creatinina, de las causas más frecuentes por las que son derivadas nuestros pacientes. Si recibimos un paciente con proteinuria, las patologías que más frecuentemente tenemos que pensar es en la diabetes, la hipertensión arterial, esto como la prevalencia, ¿no?, de estas patologías, pero también en glomerulopatías, en amiloidosis un poquito más raramente, en mieloma múltiple, temas que ya vamos a ver un poquito más a fondo en síndrome nefrótico. Neumaturia, esto es una causa de consulta, pero más en la internación, ¿no? Y acá tenemos que ver bien los antecedentes de nuestro paciente. Este paciente tuvo alguna instrumentación urológica, tenemos que pensar en una fístula que se haya hecho, ¿no?, ya tanto sea por intestino, si tuvo una instrumentación colónica, por ejemplo, o de vejiga. Acá frecuentemente las neoplasias también, que producen fístulas, entonces nos producen neumaturia. Bueno, las diverticulitis complicadas, la enfermedad de Crohn, estas son cosas un poquito por ahí más raras. La radioterapia, tengan en cuenta la radioterapia que produce muchas veces fístulas. La cistitis enfisematosa es un cuadro, lo hemos visto un par de veces, un cuadro grave. Bueno, también a veces son derivados por edemas. Cuando nuestro paciente viene por edemas o derivado por edema, si es causa renal, tiene que ir de la mano de proteinuria. No tenemos otra patología que produzca edemas si no hay proteinuria, ¿no? Entonces a veces tenemos que diferenciar si esto es renal o no, si esto es de nuestra incumbencia o no. ¿Qué pasó? ¿Estamos bien? Sí. Antonio, toma. Seguimos. Ustedes saben que es el edema renal, es más bien periorbitario, ¿no? Puede también, obviamente, de acuerdo a la cuantía, puede ser hasta la anasarca, pero también es importante preguntarle a nuestro paciente cómo empezó ese edema de inicio, ¿no? Si se empezó a hinchar las piernas o empezó con más edemas en la cara. Y ahí tengo algo que me está fallando. Ahí estamos. Y bueno, los síntomas de insuficiencia renal crónica, ya la dijimos, ¿no? Son todos los síntomas de urémico, de síndrome urémico. Estamos. Bien. Hablando de orina y la recolección de la muestra de orina, que para nosotros el examen de orina es muy importante. Es muy importante, nos aclara bastantes cuadros, sobre todo si son urológicos o no. Bueno, ustedes saben que siempre es mejor tomar la primera muestra de orina de la mañana. Siempre el chorro medio, ¿no? Eso ya lo sabemos. Tenemos que evitar el ejercicio físico extenuante. Porque, bueno, esto nos puede dar algunos falsos positivos, sobre todo con hematuria y cilindritis. Lo que hablábamos hoy de evitar la recogida en el periodo menstrual, porque a veces, por ahí el paciente no ve la hematuria macroscópica, pero por ahí un poquitito de esta sangre menstrual nos puede contaminar la orina y entonces vamos a ver hematíes, hematuria microscópica y nos va a dar bastante dolores de cabeza. Entonces, si podemos evitarlo, lo evitamos, y si no, si necesitamos la orina por una cuestión urgente, le tenemos que pedir que usen un tampón vaginal. Obviamente la higiene de las manos y de la zona urogenital antes de la recogida, el tercio medio que ya lo dijimos, y siempre hay que tener en cuenta el buen cierre del frasquito,
y ponerle nombre. Siempre ponerle nombre. Recuerden que a veces vamos a un bioquímico que tiene 1 o 2 orinas, pero a veces lo llevamos al hospital y tiene, qué sé yo, 70 orinas que analizar, y después se enojan con nosotros y lo más probable es que esa orina se descarte porque no saben de qué paciente es. Lo importante también es que se realice lo más en fresco posible, lo más rápidamente posible después de la toma de la muestra, ¿no? Porque así vamos a evitar algunas confusiones en lo que nos informa el bioquímico. Seguimos. Bueno, acá vamos a ir un poquitito a los valores normales. Esto ustedes lo van a ver en cualquier libro, cómo empezamos a analizar una orina. Esa es la densidad más o menos que esperamos normal. El pH, ya el estudio o ver el pH nos indica algo que no está bien. Si tenemos pH más alto, sobre todo tenemos que pensar en la acidosis tubular renal. La acidosis tubular renal es frecuente, o las infecciones por Proteus. Son las causas más comunes, y tenemos pHs un poquito más bajos, en estos que le puse acá, la acidosis metabólica, la dieta hiperproteica a veces, los gimnastas, los que hacen fisiculturismo y demás, que toman esas dietas hiperproteicas, a veces nos dan pH un poquito más bajos en la orina. ¿Sabes lo que es? Ay, qué pilotuda, no lo copié. Seguimos. En el sedimento, bueno, nosotros le pedimos orina completa y sedimento urinario, ¿no? Entonces vamos a ver el físico-químico y en el sedimento. Lo normal, lo que ustedes ven ahí. Algunas células epiteliales, algunos hematíes, menos de 3, y escasos leucocitos. Eso es lo que tendríamos que ver en un sedimento normal. Ya si aparecen otras cosas, bueno, mayor cuantía, ya estamos ante algún problema. Entonces, ¿cuándo definimos hematuria? Seguimos con la hematuria. Cuando tenemos más de 5 hematíes por campo. Ahí estamos hablando en una hematuria microscópica. Esperen que tengo a mi hijo online en otro lado. Perdónenme, chicos. Bueno, hablamos de hematuria microscópica, como les decía, más de 5 hematíes por campo. Macroscópica, bueno, no solamente que el paciente la va a ver, sino que en el sedimento nos van a informar campo cubiertos o nos van a informar más de 100 hematíes por campo. Es más o menos para que ustedes vean cuánto se relaciona una hematuria micro con una hematuria macroscópica. Bueno, si tenemos la sospecha de que es renal, vamos a ver, recuerden que es una hematuria total, si tenemos la posibilidad de verla, de color pardo, generalmente sin coágulos. La hematuria renal no tiene coágulos, no hace coágulos. Si tienen un paciente internado con una sonda vesical, por ejemplo, van a ver que no hace coágulos. Por lo general es asintomática, salvo que sea una glomerulonefritis aguda, que vamos a tener los síntomas de la glomerulonefritis, ¿no? Y en el sedimento vamos a ver hematíes dismórficos. Esto es lo patognomónico de la hematuria glomerular, y cilindros hemáticos. Estos dos son elementos patognomónicos. Entonces, cuando a veces nosotros tenemos un paciente que consulta o es derivado por hematuria microscópica y no tiene mucha causa y no sabemos si es causa renal o no, bueno, es importantísimo pedir el sedimento. Porque si tiene hematuria microscópica, aunque no tenga ningún síntoma, pero los hematíes son normales, es poco probable que sea hematuria de causa glomerular. Lo más frecuente que sea de causa urológica u otras causas. Un ejemplo clásico son los pacientes anticoagulados, que empiezan a tener hematuria microscópica a repetición y nosotros no le encontramos mucho y el médico de cabecera tampoco le encuentra mucho. Son por lo general siempre hematíes conservados en el sedimento, pero es muy frecuente que estos pacientes anticoagulados hagan algo de hematuria. Entonces les diría yo que prácticamente si no tenemos hematíes dismórficos y no tenemos cilindros hemáticos, bueno, probablemente no sea una causa glomerular, tendremos que buscar otras. Pero esto recuerden también que depende mucho del ojo, ¿no? De quién está viendo y de la experiencia de ver esos hematíes dismórficos. Ahora,
¿Qué otros diagnósticos diferenciales tenemos que tener cuando tenemos orinas oscuras? Básicamente son estas tres. La hemoglobinuria, que es por hemólisis, pero tenemos un paciente que tiene el antecedente de hemólisis. La mioglobinuria, que es por rhabdomiólisis también, es un paciente que tiene algún antecedente para pensar una rhabdomiólisis. Estos no son pacientes por lo general que van a venir de su casa, ¿no? Son pacientes internados. Y bueno, y la pseudomaturia, que a veces también consultan por eso, que bueno, ustedes saben que son algunos alimentos o algunos fármacos. Eso es fácil de diagnosticar con un sedimento urinario, ¿no? O de descartar. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que ir viendo en nuestro paciente? Proteinuria. Imagínense un paciente que fue derivado por proteinuria. La proteinuria, por lo general, en las primeras fases o en los primeros estudios de cualquier paciente se hace con tiras reactivas. Entonces nosotros, para estar seguros de que esto es una proteinuria, tenemos que pedir o proteinuria de 24 horas para cuantificarla o el índice proteinuria creatinidor. ¿Cómo vamos a separar o dividir nuestra proteinuria en microalbuminuria? Cuando tenemos entre 30 y 300 miligramos en 24 horas, más de 300, ya estamos hablando de proteinuria. Cuando veamos síndrome nefrótico, vamos a ver proteinuria de rango nefrótico, etcétera, etcétera. Ahora, si un paciente tiene proteinuria, puede ser de una causa renal glomerular, puede ser por un montón de patologías. Recuerden, siempre les voy a decir la diabetes, como una de las causas frecuentes. También tenemos que pensar en las paraproteínas. Un paciente, por ejemplo, con un mieloma múltiple, clásicamente son pacientes que tienen alto rango de proteinuria, 10, 12 gramos en 24 horas, pero no tienen síndrome nefrótico. Ya vamos a ver lo que es el síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico iría acompañado a la proteinuria de hipoproteinemia, bueno, hipercolesterolemia, otras cositas más que no los quiero enredar ahora, lo vamos a ver seguramente en la próxima clase. Otras cosas que podemos encontrar en el sedimento urinario es la leucocituria. Ahí habitualmente son infecciones urinarias, ¿no? Pero también a veces los procesos intersticiales, como la nefritis túbulo-intersticial, nos da leucocituria. Entonces, ¿qué pensamos con leucocituria? Infecciones urinarias. Infecciones ginecológicas. Entonces, ahí también tenemos que volver a insistirle a la paciente que haga la toma, si no tiene síntomas urinarios, que pensemos en una infección urinaria, tenemos que pedirle que tome la muestra de orina con un tapón vaginal. La nefritis túbulo-intersticial, que clásicamente nos da eosinofiluria, sobre todo. Y después tenemos causas de piuria estéril, o sea, el paciente sigue teniendo leucocituria, pero hacemos un cultivo de orina y no tenemos nada. Y estas son las causas más frecuentes. La tuberculosis, no, en realidad lo puse mal ahí, la tuberculosis tendría que ir al final. Por ejemplo, el uso de antibióticos es común. El paciente empieza a sentir ardor cuando orina, empieza a tomar un antibiótico que tomó antes o que tenía en la casa o que le dio a alguien. Entonces no nos desarrolla nada en el urocultivo, pero la paciente tiene la infección urinaria. Bueno, las infecciones por micoplasma, a veces son negativos los cultivos. Las enfermedades quísticas, la poliquistosis a veces da leucocituria. Esperen que tenemos a alguien en la sala de espera. Ahí. Y bueno, y le decía la TBC, que también nos puede dar piuria estéril. Leucocituria sin desarrollo en el cultivo. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, profe. Bien. Porque esto ustedes lo tendrían que haber visto el martes y no pude conectar. Otra cosa que podemos encontrar en el sedimento urinario son los cilindros. Hay varios tipos de cilindros. Acá tienen cuáles podríamos encontrar. Bueno, como dijimos recién, los cilindros hemáticos son patognomónicos de hematuria glomerular. Entonces, si encontramos cilindros, ya, y nos iremos al diagnóstico de alguna glomerulopatía. Los cilindros hialinos, bueno, como les puse acá, son solamente de matriz
proteicas son bastante frecuentes y no necesariamente son patológicos. Lo mismo los epiteliales, son similares a los hialinos. Después, por ahí en otra clase yo tengo fotos, así que después se las voy a pasar. Con algunas inclusiones de células epiteliales, que son las células de los conductos, ¿no? De los túbulos. Tampoco son patológicos en poca cuantía. Los cilindros granulosos, bueno, inclusiones granulales no son tan frecuentes. Los cilindros serios también se los llaman cilindros anchos o cilindros gruesos, le dicen por ahí, que son un poquito más anchos, más cortitos, y eso lo que nos muestra es que ha estado un largo periodo en túbulos que no son normales, ¿no? En túbulos por ahí que están un poquito más dilatados, y eso es clásico de la enfermedad renal crónica. Bueno, los cilindros grasos tienen inclusiones de grasa, son prácticamente patognomónicos del síndrome nefrótico, y los cilindros leucocitarios son también clásicos de las infecciones urinarias, sobre todo la pielonefritis, la nefritis túbulo intersticial también. Estas son todas las cosas que podemos encontrar en una orina. Bueno, ¿y qué más le vamos a pedir a nuestro paciente cuando lo vemos por primera vez y tenemos que llegar al diagnóstico de qué patología renal tiene? El laboratorio completo, por supuesto, con función renal, creatinina. Recuerden que la que nos va a mostrar la función renal es la creatinina. Por ahí seguimos recibiendo pacientes que tienen ureas y en meses no tienen un pedido de creatinina. Si tenemos la sospecha de una glomerulopatía, o sea, porque nuestro paciente viene derivado por hematuria, proteinuria y demás, tenemos que pedir todo el perfil reumatológico. Ya lo vamos a ver bien en glomerulonefritis, glomerulopatía. La serología completa, muchas veces la hepatitis B o C se puede manifestar, el HIV también, por un cuadro de síndrome nefrótico o nefrítico. Siempre pedimos ecografía renal, siempre ecografía renal y de vías urinarias, que nos da muchos elementos. Y con todo esto y evaluando un poco esto, después de tener todos los estudios complementarios, o sea, laboratorio completo, con función renal, perfil reumatológico si lo necesitaríamos, serología, bueno, complemento también está incluido en el perfil reumatológico, serología, como les decía, y ecografía. Ahí evaluaremos, de acuerdo a la patología que sospechamos, la necesidad de hacer una biopsia renal. Muchas de nuestras patologías se diagnostican por biopsia renal. Lo importante de la biopsia renal es tener el acceso a la inmunofluorescencia, ¿no? Nosotros lo tenemos que mandar a otro lado porque acá en Santa Fe no se hace, pero sobre todo cuando tenemos sospecha de glomerulopatía, de glomerulonefritis, por ahí, si no tenemos inmunofluorescencia, al diagnóstico de qué glomerulopatía es mucho más difícil llegar, ¿no? Porque a la microscopía óptica la mayoría de las glomerulopatías producen lo mismo. Entonces, si no tenemos inmunofluorescencia, por ahí es más difícil. Cuando hablaba del laboratorio completo, recuerden, el sedimento urinario es muy importante para nosotros, es muy importante. Y en el caso de haber proteinuria, lo ideal sería cuantificarla también, ¿no? Y como les decía yo, cuantificarla la podemos hacer en orinas de 24 horas o haciendo el cociente proteinuria, creatininuria en una muestra aislada. El tema de la cuantificación es importante porque a veces tenemos falsos positivos con la proteinuria cuando viene por tiritas reactivas. Por tiritas reactivas se nos informa 1 cruz, 2 cruces, así hasta 4. Por ahí tenemos 1 cruz y nos da la sospecha, por ahí porque da confusión, por ejemplo, si el paciente tiene una infección urinaria, a veces la proteinuria es por esto, si el paciente tiene hematuria, la proteinuria que dosa la tira reactiva es por la hematuria. A veces las orinas muy concentradas, no, ponemos la tirita y nos da proteinuria como positivo. Y a veces la contaminación del recipiente, ¿no? Donde se tomó
la muestra. Entonces, a veces cuando tenemos 1 o 2 cruces por ahí, es importante cuantificarla, o mejor dicho, saber qué cantidad de proteína está perdiendo nuestro paciente. Bueno, ¿alguna duda con esto? Pasamos al otro power. O sea, espero que... Esto es solamente, como nuestra clase inicial, ver cómo encaramos y cómo empezamos a estudiar y qué podemos encontrar en nuestro paciente. El que lo vemos por primera vez, nuestra primera consulta. Nuestro paciente viene, como les decía, le hacemos preguntas exhaustivas, ¿de acuerdo? En cuanto a su patología, a sus antecedentes y a sus síntomas. Una historia clínica y un examen físico correctamente hecho y bien, con tiempo, ya prácticamente tenemos el 50% del diagnóstico. Nunca se olviden de eso. Y los estudios complementarios, como les dije, los que hablamos recién. Después vamos a ir desglosando patología por patología y vamos a ser más específicos en cuanto a qué pedimos y qué hacemos y qué tratamiento básico en cuanto a esa patología. ¿Bien? ¿Alguna duda? Es fácil, así que aprovechen. Después vienen los difíciles. Profe, yo le quería consultar para la próxima clase qué tema ir leyendo y cuándo va a ser la próxima clase también. La próxima clase va a ser... ¿están todos en el grupo de WhatsApp? No, creo que no sé, pero yo sí. Nosotros sí. Bueno, La comisión 9 no. Bueno, ¿recibieron mi email? ¿Alguien de la comisión 9? Bueno. Sí, enviaron el grupo al grupo de la franja para que nos añadamos. Bueno, yo ahora, como les decía, voy a volver a consultar bien, porque en teoría yo voy a tener la 9 y la 12. La 10 y la 11 van a tener con la doctora Marsili, pero esto lo voy a consultar bien y lo vamos a comunicar alguna de las. Agenden mi teléfono 342 406 916. Ahí vamos a hacer los grupos, vamos a ver si la próxima clase la hacemos jueves o viernes y junto a las 2 comisiones ahí, ¿sí? Mientras tanto, la próxima clase sería hematuria y voy a ver, si todo sale bien, poder hacerla el martes, como habíamos quedado el martes pasado, ¿sí? Ah, o sea que mañana no hay clase, porque mañana, el mail no decía algo de que mañana había clase a las 10 de la mañana, o yo lo leí mal. Claro, porque en principio yo había puesto comisión 9 jueves y comisión 11, que era en principio viernes. Después, ayer... Ay, me esperan un segundito. Espérenme un segundo. Sí. ¿Qué querés? Ya no la voy a grabar. Chicos, la virtualidad es un desastre.